Amigos y amigas, y continuamos con más información y les contamos que el presidente Guillermo Lasso dispuso que el edificio donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aquí en Quito sea devuelto al Banco Central del Ecuador. La decisión del mandatario se da a través del decreto ejecutivo 759 emitido el 5 de junio de 2023. Aquí el presidente Lasso resolvió derogar varios decretos emitidos y firmados en 2010 y 2012 por el expresidente Rafael Correa, en los que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a Inmobiliaria. Frente a esta situación, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, que se encontraba en Esmeraldas, decidió suspender su visita en esta zona del país y a través de un video en sus redes sociales dijo que el gobierno quiere destruir al Consejo de Participación. Habló de persecuciones políticas y absurdas y le dijo al gobierno nacional que debe emitir decretos para Esmeraldas. A su vez, invitó para hoy a una rueda de prensa donde se referirá a esta compleja situación que atraviesa el organismo. Nuestro compañero Rolando Goyes ya se encuentra en este punto de la capital ecuatoriana para contarnos detalles. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y como lo menciona Selva, nos encontramos en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde hace pocos minutos su presidente, Allen Berbera, se está refiriendo a lo que es esta firma del decreto 759, en donde se ordena que esta institución, que el edificio, vuelva a manos de lo que es el Banco Central del Ecuador. Escuchemos al presidente Allen Berbera, que en estos momentos se dirige a los medios en el que hay más de 30 muertes diarias, que sitúan a su administración en la más infame estadística de muertes violentas de la historia. El dantesco espectáculo de las incontables masacres carcelarias es su legado, señor presidente. Mientras sus ministros se toman fotos en fiestas de gala y sonríen por la desgracia ajena. Sus serviles lacayos, recaderos ad honorem, ahora ya no pueden llamar a las autoridades a dar órdenes, como mal se acostumbraron, cuando con el mayor cinismo pedían que se les entregue proyectos para hacer desembolsos, para favorecer a su círculo de amigos. O a dedo interferían sin descaro en los otros poderes del Estado. Todos recordamos esas llamadas infames de Carondelet al ex o antiguo Consejo de Participación. Esta patética realidad creada por usted dibuja un cuadro de horror en el que sin ningún escrúpulo y en un acto que solo revela desesperación, inicia un ataque en contra del Consejo de Participación, que es la voz del pueblo, el último bastión de la democracia, que tanto ha sido mancillada por usted, señor presidente Guillermo Lasso. Quitarnos nuestra sede es un acto de mediocridad y, por Dios, cuánta miseria. Está claro que usted, señor presidente, no siente el dolor y desesperanza de millones de compatriotas. Pisotea los derechos de su pueblo cuando desde la campaña del último proceso electoral dijo que iba a desaparecer este consejo. Y utilizando dinero público, promovió quitarle las competencias al Consejo de Participación. Señor presidente, su mandato sagrado es respetar el voto popular. Basta al autoritarismo y a la demagogia. Lo que no ganó en las urnas no puede forzarlo por decretos. Por mucho que quiera desaparecer al Ecuador, no lo vamos a permitir. Algún día, cuando se inaugure la justicia nuevamente en el país, tendrán que responder por el asesinato de Cherres, los robos de Luque y todos los actos de corrupción que son la única obra y marca insigne de este desgobierno que dejará para la posteridad. Desde que asumimos con convicción cívica la responsabilidad de guiar los destinos de esta noble institución, de este Consejo de Participación, de este Consejo del Pueblo, y le consta a la prensa, en estos 17 días de funciones nada más, usted, señor presidente, y sus secuaces se han encargado de perseguir a este Consejo. Nos pusieron una denuncia a los 3 días de posesionados,
por un simple tuit de conocidos farsantes y estafadores, que activaron a todos sus lacayos para tergiversar las noticias y desinformar, como ha sido su característica durante este desgobierno. Pared y muralla, el papel del canalla, reza el dicho popular. Tácticas baratas que no esconden, sino por el contrario, exhiben sus obscuros y protervos intereses. La fiscal ahora es noticia porque busca amedrentar a la Corte Constitucional para intentar destituirnos. Y usted, señor presidente, cual cierre maléfico a estas actuaciones, decide quitarnos el edificio donde funciona nuestra sede, donde funciona este consejo, donde funciona la Casa del Pueblo, casa que es para cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo único bueno de todo esto es que ya se van y pasarán a la historia como lo peor que le pudo pasar a nuestro Ecuador. El tamaño de su fortuna será igual al tamaño de su soledad y rechazo popular. Su prepotencia, que destila desprecio y rencor, jamás podrá acallar al soberano, que indignado no tolera ni tolerará se insulta su inteligencia, como lo ha venido haciendo desde que ha ejercido su desafortunado y olvidable mandato. Señor presidente, lo invito a la reflexión y a guardar la cordura. Ciertamente, aguas pasadas no mueven molinos. No obstante, apelo a su conciencia, la conciencia que fuera de las cámaras y las bambalinas de la prensa quizás los sensibilicen al final de cada jornada, en donde impotente por unos cuantos minutos sea el espectador de la debacle que usted mismo propició. En nombre del Consejo de Participación, que gracias a la confianza mis compañeros presido, y en nombre de los millones de conciudadanos que depositaron su confianza en este Consejo, que los representamos con altivez, tengo la esperanza que en un último arresto de sensatez y decencia, señor presidente, rectifique. Lo que parecería una decisión llevada por un revanchismo que en esta coyuntura no tiene cabida. El único camino para salir de esta crisis en que estamos sumidos es trabajar y permitir trabajar a quienes, pese a la adversidad, luchamos cada día por un mejor país y luchamos cada día por un mejor Ecuador. Muchísimas gracias. Escuchábamos al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien se estaba refiriendo sobre este decreto 759 que firmó el presidente Guillermo Lasso en lo referente a derogar varios decretos emitidos por el expresidente Rafael Correa, en el que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador al Consejo de Participación Ciudadana y a inmobiliar. Esto dijo según el decreto, atendiendo a la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero. Al momento va a responder varias preguntas de los medios de comunicación. Temas de los que quisiéramos escucharle. Lo primero al respecto de este llamado último que usted está haciendo al presidente de la República, una reflexión, ¿qué significa esto? Que eche abajo ese decreto concretamente, señor presidente, y le pongo en el escenario. Si no lo hace el Consejo, ¿qué va a hacer, presidente? ¿Les va a tocar buscar otro edificio para poder seguir cumpliendo sus funciones, presidente? Que nos den un edificio más bonito, eso es lo que... No, mentira. Bueno, miren, a ver, aquí hay una situación que es real. Este exabrupto indigna porque el país se está inundando. Hay 13.000 hermanos esmeraldeños y el presidente de este señor no se le ocurre otra cosa que solicitar al Consejo de Participación que entregue el edificio. Una situación completamente descabellada. Insistimos, es absurdo, ¿no? Desde el día martes, venimos anunciando que lo que se debe hacer en este momento son decretos, leyes económicos urgentes.
¿Qué más urgencia que proveer fondos a nuestros compañeros esmeraldeños? ¿Qué más urgencia en este momento de que todos esos millones, más de 10.000 millones de dólares fuera, que tiene para una supuesta reserva, traerlos al Ecuador y empezar a generar activaciones de prevención frente a lo que se viene, que es el fenómeno del Niño? Es ahora que tenemos que activar prevención, no después a final de año, va a ser imposible. Respecto a lo del Banco Central y este edificio, nuestra casa, discúlpeme, pero no solo refleja un pésimo asesoramiento por parte del presidente. Esos abogados se ganaron los títulos en una rifa, porque es imposible, y cualquier persona de primer año sabe que los convenios, los acuerdos entre partes son ley para las partes. Y existe un convenio que fue suscrito en el año 2019, un convenio de uso, bueno, mucho antes, perdón, en el cual se establece claramente, este es aquí, convenio de uso, digo, en que se establece claramente que el plazo para el cual el Consejo de Participación, que es el punto de la tercera cláusula, tiene para utilizar el edificio es hasta que se perfeccione la transferencia de dominio. No estamos sujetos a ningún plazo. Es decir, el Banco Central tiene que transferir el dominio de este edificio al Consejo de Participación. Y así lo dice el contrato. No pone un plazo perentorio. ¿Está sujeto a qué? A actividades de índole administrativa, como lo es el generar una propiedad horizontal para poder hacer la división del edificio. Entonces, es una arbitrariedad que el presidente Lasso, en este decreto, el 759, establece, y es una tontería sin nombre, ¿no? En la base es que no puede existir transferencias gratuitas de bienes inmuebles propios a terceros. ¿Usted qué quiere cobrar alquiler? Cuando se sabe que en este caso, todos los activos que maneja Inmobiliar, los cuales muchos son utilizados en otras instituciones públicas, por otras instituciones públicas, tienen una situación específica para poder ser utilizados. Entonces, es gravísimo que en este decreto, prácticamente dedicatoria para Consejo de Participación, establece que nos quiten el edificio. ¿Qué es lo más grave? Que un día sale este decreto y al siguiente día el Banco Central, el 6 de junio, nos notifica solicitando que se modifique esta cláusula en el convenio de uso original. Esto, señores, es un acto de tiranía, un acto dictatorial. El presidente de la República no puede alterar contratos suscritos entre privados. El Banco Central goza de autonomía financiera, de gestión y todas las que le otorga la Constitución. Y este contrato, la única persona o institución o función capaz de cambiarlo es entre las partes, porque es ley para las partes, o en su defecto una autoridad judicial. Esto es lo que ha ocurrido, señores, esta semana. El presidente, a través de un acto dictatorial, pretende desconocer un convenio entre partes y no lo vamos a permitir. Además de esto, ¿qué es lo más grave? El decreto del presidente Lasso y aquí se ve la hazaña, ¿no? Se acaba el mito de la persecución. ¿Quiénes son los perseguidos? No todo, y es lamentable, y eso sí quiero ser enfático, ¿no? Que primero nos presentan una denuncia y nosotros somos los malos. Después se hacen asambleas ciudadanas y nosotros, el Consejo, somos los malos. La propia Fiscalía ha pedido nuestra destitución a la Corte Constitucional y ahora el presidente nos quiere quitar el edificio. ¿Quién persigue a quién? O sea, hay que ser ya ciego o simplemente tener una maldad para decir lo contrario. El presidente, además, en el decreto 759, deroga 2 decretos suscritos por el expresidente Rafael Correa, el 494 y el 1249, respecto a la utilización exclusiva de esta sede. Sin embargo, el presidente Lasso
en un acto, y por esto decimos de persecución sin nombre, no deroga el decreto número 52 del expresidente Rafael Correa. ¿Qué dice específicamente este decreto? Artículo 3. El Banco Central del Ecuador ceda y transfiera a título gratuito a favor de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público los derechos litigiosos que pesan sobre los inmuebles cuya transferencia se dispone los artículos precedentes. ¿Qué más dice en su artículo 1? El Banco Central del Ecuador transfiera a título gratuito a favor de Inmobiliar la propiedad de los bienes inmuebles y bienes muebles que estos contengan. Entonces, esto no es dedicatoria. Claro, para el edificio en donde funciona el Consejo de Participación, para eso se hace esta ridiculez de decreto. ¿Y para el resto de bienes qué ocurre? No sé si está claro. En el decreto 759 se derogan los decretos 494 y 1249, que hablan específicamente de este edificio. ¿Y por qué no lo hace respecto del decreto 52, que contienen el resto de bienes, muebles, inmuebles, que han sido y están entregados a título gratuito? O sea, o son ignorantes, discúlpeme, o lo están haciendo a propósito. O, tercera opción, son supremamente negligentes quien realizó este decreto. Aquí está la dedicatoria, aquí porque hablamos y hacemos un llamado a los organismos internacionales, porque esta actuación no es más que un intento de acabar con esta función del Estado. Es como que mañana la presidencia decidiese sacar a todos los jueces de los lugares en que se encuentran ejerciendo su función. ¿Sería pensable siquiera aquello? Es de locos, es una tontería sin nombre. Y sobre todo que lesiona los más elementales principios, sobre todo de soberanía estatal y de división de poderes. Esto es un claro ataque sin nombre desde el Ejecutivo a la función de transparencia y control social, a el Consejo de Participación Ciudadana. Y no lo vamos a permitir. ¿Qué vamos a hacer? Pues defendernos en derecho. Lo propio hubiese sido, en primer lugar, ya que el convenio de uso tiene sus mecanismos de solución de conflictos, llamar a una mediación, conversar. Por Dios, esta gente es tan autoritaria que pretenden hacer toda la fuerza, el braveo. Basta de este autoritarismo, basta de esta dictadura en la que nos tiene sumido el presidente Lasso. Ya se va. Por lo menos tenga un acto de decencia final y traiga el dinero que perjudica a los ecuatorianos que esté fuera. Traiga el dinero y pongámoslo a trabajar en Esmeraldas. Tenemos que prevenir toda la zona baja de la costa que se va a ver afectada en el próximo fenómeno del Niño. ¿Una pregunta? Siguiente pregunta de Héctor Romero de TVS. Gracias, presidente. Muy buenos días. De alguna forma, bueno, sí quisiera que lo que voy a preguntar no se tome como que estoy defendiendo a alguna persona, pero creo que sí hace falta refrescar la mente y recordemos que en el mandato del presidente Rafael Correa también se intentó quitarle la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Usted ha sido muy crítico con este gobierno, tiene sus razones, pero creo que también debemos recordar esa situación. Por otro lado, el gobierno aparentemente se respalda en el Código Monetario para haber tomado esta decisión. Usted ya algo lo ha explicado. ¿Tiene sustento o no tiene el gobierno al respaldarse precisamente en el Código Monetario, donde prohibiría que se entregue bienes del Banco Central a otras personas? Gracias. Muchísimas gracias. A ver, ahí eso ya no es amor, es obsesión. ¿Qué obsesión que tiene muchos estafadores y gente que habla de estos parangones de lo que hizo el expresidente Rafael Correa con las actuales administraciones? En primer lugar, nada tiene que ver. Considero su pregunta completamente legítima. Sin embargo, no se puede generar o pretender generar estas analogías cuando nada tiene que ver. En primer lugar, nunca se ha atacado una función del Estado en la forma que se está atacando, de la forma más ruin. Y hay que ser en eso, no tener memoria histórica. Dentro del plan de gobierno del presente mandato, ya estaba pues
el eliminar el Consejo de Participación. ¿Qué ocurre? No le dan los votos, pues. Si hubiese llamado a una asamblea constituyente, pierden todo como lo van a perder. Ni siquiera tienen partido en este momento. ¿Y qué resulta ahora? Se junta con la fiscal general a perseguir al Consejo de Participación. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Y finalmente nos quieren quitar el edificio. Hay que recordar, y aquí insisto, nosotros no hemos buscado pelear con nadie. Las pugnas o supuestas pugnas que han llenado, y de forma, es lamentable cómo ciertos de prensa, medios de prensa, no todos, algunos canales digitales, lejos de coadyuvar a la información veraz, lo que han hecho es hacer un tejido de un relato falso. En ningún momento este Consejo, desde los 17 días que hemos estado en funciones, 17 días, hemos generado ni una sola opinión, ni una sola actuación en contra del Ejecutivo, porque simplemente no tenemos competencias. Con el equipo de abogados se está trabajando, podría provocar daños y prejuicios. Es decir, el cambiar en este caso, cuando hay dos entidades completamente autónomas en gestión, en capacidad de contratación, en representación, provocaría un prejuicio para el Consejo de Participación. TC Televisión. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Presidente, usted hizo un señalamiento en cuanto al nivel de credibilidad de la institucionalidad durante los últimos años, y esto ha conllevado no solamente a la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, a la Asamblea Nacional, a la misma Presidencia de la República, a otras funciones del Estado, pero también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no se siente representada por esta institución. ¿Cómo poder resarcir eso a la ciudadanía para que esa mancha que ha catalogado a esta institución durante los años caiga siempre en el que se ha utilizado como botín político? ¿Cómo cambiar esa imagen y para evitar estos conflictos que hoy por hoy se están generando entre funciones del Estado, doctor? Por favor. Sí, muchísimas gracias. Y mire, esto es importantísimo, no se puede mentir. Desde el Trujillato hasta el último consejo han sido, bueno, salvo sus honrosas excepciones, han sido nefastos. Pues. Están presos por vender puestos, destituidos por no cumplir sentencias, recibían llamadas de Carondelet, ¿no? Son grabadas y son de conocimiento público. Sin embargo, este consejo lo dijimos desde el principio, nosotros no hemos empezado ninguna pelea. Imagínense, en 17 días ya hemos visitado más de 10 cantones, se han activado más de 70 veedurías, hemos hecho 4 asambleas generales, hicimos la con el Consejo Nacional Electoral, con el Ministro de Interior, la Fiscalía General del Estado. El día de ayer se hizo una embalsar respecto a cobros excesivos en CENEL. Entonces se está trabajando, se está haciendo territorio. Es una pena, pues, que no fueron todos los medios a ver cómo se hacía la Asamblea General en Balsara, ¿no? La ciudadanía con CENEL. Ahí sí no hay intento de persecución de nadie, ¿no? Solo cuando en estas mentes persecutorias lo establecen. Entonces, la idea y la acción que estamos generando es seguir haciendo territorio, seguir con nuestras competencias día a día, seguir con los concursos también que están en este momento, que se están realizando. E insisto, nosotros no hemos generado en ningún momento ninguna actuación en contra de ninguna función del Estado. Sobre todo, ¿por qué? Porque no tenemos esa competencia. Cuando hemos hablado de fiscalización de decretos leyes, es fiscalización social. El propio instrumento que generamos, ¿qué dice? Que se debe hacer posterior al control de constitucionalidad de la propia Corte Constitucional. Entonces, simplemente, si se quiere, discurso, relato que se ha creado es completamente falso. Yo no he denunciado a ningún periodista, no se ha denunciado, no se han presentado demandas en contra de nadie. Entonces, son sencillamente relatos que generan o que pretenden generar una mala situación, o simplemente pretenden generar como que el Consejo tiene un mal nombre o una mala actuación. ¿Sabe qué es lo bueno? Que es falso también. Hicimos la última corrida, y esto agradezco a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación y también a la fiscal general, y a todas las personas que han o no han asistido a las asambleas generales, porque el conocimiento del Consejo se hizo una estadística del 3% y llevamos ya casi un 55% en 17 días. Ojo, conocimiento. Hay que determinar si es positivo o negativo. Sin embargo, hemos visto que permanentemente tenemos al día más de 30, 40 solicitudes
para hacer veedurías, observatorios, asambleas generales, asambleas barriales. El día de ayer suscribimos un convenio marco con 7 cámaras de producción, comercio, construcción en Esmeraldas. Entonces, es un respaldo popular, un respaldo ciudadano, que es el que nos interesa. Miren, la verdad, estas pugnas con esta gente que ya se va, me tiene sin cuidado. Evidentemente, nos pueden meter presos o nos pueden desalojar. Aún así, no nos intimidan. Nos vamos a defender siempre en derecho y sobre todo esta casa del pueblo va a estar siempre abierta. Orlando Morán, señor presidente. Hay 3 mecanismos que se están analizando. Uno, demandar al Banco Central por incumplimiento contractual. Hay que reconocer que el Banco Central sí solicitó el cambio del articulado, o en este caso, de una de las cláusulas. Sin embargo, es obvio, 2 más 2 es 4, si cambiamos nos votan. Entonces, estamos estudiando demandas civiles para el cumplimiento del contrato. Recuerden que no termina hasta que no haya transferencia del dominio, y de ahí pues nos quedan las acciones constitucionales. Agradecer también, cierto decirlo, hemos recibido el llamado de muchas instituciones públicas que han ofrecido, en caso de que se pretenda producir un inconstitucional desalojo, que nos han ofrecido sus instituciones para poder trabajar. E insisto, si tenemos que trabajar en un parque, vamos a trabajar en un parque, porque el Ecuador no puede esperar más. Tenemos que seguir trabajando. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte. Y estábamos viendo la rueda de prensa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde el presidente Allen Berbera señaló: quitarnos nuestra sede es un acto de mediocridad. Esto dijo sobre la decisión del primer mandatario de derogar varios decretos firmados en 2010 y 2012, en los que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a Inmobiliar. La decisión deja sin sede al Consejo de Participación Ciudadana aquí en Quito. Vera en su intervención habló de división de poderes y catalogó el acto como un ataque del Ejecutivo a la función de participación ciudadana. Y dijo que se defenderán en derecho, pero también invitó a reflexionar al presidente Lasso sobre la decisión. Vera señaló que analizan mecanismos como demandas civiles para cumplimiento del contrato, así como acciones constitucionales. Como les mencionamos, amigos y amigas, los decretos que se derogaron fueron en la administración del expresidente Correa. Uno de esos decretos derogados fue el 494, que suscribió Correa en octubre del 2010, en el que solicitó al Banco Central del Ecuador que el inmueble asignado con el número 15 en una escritura de unificación de bienes se lo traspase al dominio y propiedad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.